Ok. El prefacio. No, No, la introducción, la introducción. primer párrafo. Introducción. Prepárese, Ángela, que lee el segundo. Dice, quizás más que ninguna otra generación en nuestra historia, es la nuestra. Es la nuestra, una generación que busca conscientemente un sentido, apremiados por las preguntas que nos formulan nuestros jóvenes. Nuestras preocupaciones se orientan cada vez más a la búsqueda de los valores humanos, apartándose de la desenfrenada cerrada por un mayor bienestar material y orientándose hacia la demanda de fines más elevados en nuestras vidas. En cierto sentido, muchos de nuestra generación se han arribado a las mismas conclusiones a las que llegará el rey Salomón en su notable y profundo escrito bíblico Coelet, el Eclesiastés, dedicado directamente al sentido del hombre en su búsqueda de un sentido en su vida. También en nuestra época mucha gente ha llegado a la conclusión de que muchas cosas a las que se han visto sujetas los valores materiales que hasta el presente habían tomado como un parámetro de sus anhelos, el principio hedonista de hecho había determinado cierta escala de valores la vida, todo era vanidad y aparentemente y apacentarse de viento. Al igual que Coel, la generación contemporánea ha estado descubriendo por sí misma que la felicidad del ser humano no la asegura solamente la comodidad material o el bienestar económico. Es cierto que este último facilita a la gente estar más cómoda ante sus necesidades físicas. Incluso puede brindar ciertas formas para aliviar la vaciedad espiritual o anestesiar el sufrimiento anímico, pero muy poco valor tiene para curar alguno de estos males, porque a la larga alcanzar y descubrir el sentido de la vida es lo único que puede proporcionar la clave de la realización personal. Solo el descubrimiento de la finalidad de la vida puede brindar al hombre o a la mujer la verdadera razón del deseo de vivir. Al sentirse útil y necesario, el hombre encuentra su felicidad. El judío moderno, que ha llegado a considerar con desprecio justificado la fuera persecución de una cultura superficial y materialista, ha de llegar a la conclusión de que la finalidad y el sentido de la vida que él busca pueden ser hallados en su propia y verdadera heredad. Una vida judía que refleje los valores auténticos y el estilo de vida del legado espiritual judío es hermosa y buena en lo individual, a la vez de poseer un sentido y significado a nivel universal, pero puede estar oculta como su legítimo dueño, como un tesoro escondido, tal vez ignorado incluso por el mismo judío que es su legítimo dueño. Y se ha oído hablar de ello, quizá guarda cierto escepticismo acerca de su verdadero valor intrínseco, debido a que su propia experiencia personal con ese preciado legado ha sido apenas superficial, su conocimiento de él. En el mejor de los casos, es sumamente elemental y su comprensión desde los valores que representan es tal vez incompleta o desfigurada, de modo que por lo general se apresura a rechazarlo, aún antes de haberlo conocido debidamente, a menudo sin haber hecho ningún esfuerzo serio por desenterrar ese tesoro, por probarlo como experiencia vital, ni por apreciarlo en todo su verdadero sentido y alcance. Ya los profetas hebreos habían observado que con frecuencia Israel siembra las semillas y cultiva los viñedos ajenos, mientras descuida su propia viña. Esa desviación es en el carácter del pueblo judío que permite tal descuido de sí mismo, y seguramente no beneficia a la larga ni siquiera el mundo en general. Hoy en día, todo judío es vitalmente necesario como judío para su pueblo, y me atrevo a afirmar que solamente como judío que cultive y refleje conscientemente las modalidades y los valores de una vida judía auténtica es vitalmente necesario también para el mundo en general, puesto que no debemos
ni podemos subestimar los peligros que afronta el pueblo judío en su permanente lucha por asegurar su supervivencia física y espiritual. Es esencial que la mayor cantidad posible de la capacidad intelectual, de las energías y la habilidad y el espíritu de sacrificio y de idealismo de los judíos sea encaminado hacia el afianzamiento de todo lo auténticamente judío. ¡Ey! Está duro. Buenísimo. Eso está duro. Tremendo. Bien, vamos a hablar sobre los fundamentos. Capítulo 1. Ahí mismo está el capítulo 1. ¿Lo ven? Sí. Los fundamentos del judaísmo. Israel, el pueblo. Vamos a ver. Los términos hebreo, israelita o judío han sido utilizados como sinónimos. Fíjense qué interesante. En hebreo no hay sinónimos. Sí. Como sinónimos y equivalentes a lo largo de la historia. La Biblia se refiere a Abraham como Ivrí, hebreo, probablemente por haber emigrado de la otra margen oriental del río Éufrates. E Ivrí significa de la otra margen. Israel fue el segundo nombre de Jacob, nieto de Abraham, sus 12 vástagos, y los descendientes de estos fueron conocidos como los hijos de Israel o el pueblo o nación israelita. Fíjense, judío deriva de Judá, hijo de Israel, la más importante de las 12 tribus. El nombre judío se extendió a todo el pueblo cuando el reino de Judea sobrevivió a la destrucción del reino septentrional de Israel en el año 722 antes de la era común, cuando las 10 tribus fueron conducidas al cautiverio. En la actualidad el pueblo se denomina judío, su religión judaísmo y su lenguaje hebreo y su tierra Israel. Fíjense también que en el libro de Esther, capítulo 2, verso 5, el escritor del libro de Esther le llama judío a Mordejai, siendo que Mordejai es de la tribu de Binyamin. Dice Mordejai el judío, pero dice ahí mismo que es de la tribu de Binyamin. ¿Entienden? Fíjense cómo el texto, el escritor sagrado del libro de Esther, le llama judío a uno de otra tribu. ¿Entienden? Esther 2.5 dice Mordejai ha-Yehudí, el judío. O sea, Mardoqueo el judío. Mordejai ha-Yehudí. Ven, como ya el texto bíblico no es un invento de los judíos, porque la gente que no saben halajá dicen, tú no ves a todos los de las otras tribus, no, Judá son los de Judá nada más, no, Judá no son los de Judá. Aquí vemos en el libro de Esther donde el escritor del libro de Esther le llama judío a una gente que no es judío, que es de otra tribu. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el escritor lo llama así, ¿por qué nosotros no podemos decirlo? ¿Entiendes? No lo excluyó. No lo excluyó. ¿Entiendes? Seguimos. Este pueblo, Israel, inició su existencia. Estamos en la página 8. Vayan ahí conmigo. Este pueblo, Israel, inició su existencia como una familia cuyos orígenes se remontan a Abraham, el hebreo, de acuerdo a la tradición judía, que vivió hace aproximadamente 3.600 años. La fe monoteísta firmemente sostenida por Abraham y el pacto con Dios establecido por él y reafirmando por sus descendientes, identificó a esta familia como adherentes a una fe singular. La familia no se abrogó derechos de exclusividad sobre esta fe, sino que por el contrario se esforzó por atraer a nuevos adherentes a ella. Ustedes saben que dice Bereshit que Abraham y Sara hicieron personas, hicieron almas, las almas que hicieron en Harán. Explica el Midrash que ellos le enseñaron a esa gente que solamente había un solo Dios. ¿Entienden?
Y de ahí se basa la filosofía monoteísta, que empieza con Abraham. Según el Midrash Rabbah, Abraham rompe los ídolos de su padre, el capítulo 38, el Midrash Rabbah, el Midrash Bereshit, y Abraham empieza a buscar a un solo Dios, llama al sol, ve que se acuesta, el aire se deja de funcionar, el fuego, todo se apaga, mira al cielo, todo va pasando, la luna, el sol, todo se acuesta, hasta que Hashem le dice, Leg Leja, ¿entienden? Y Dios lo llama. Sigue diciendo, o sea, fíjense que dice que la familia de Abraham se esforzó en atraer adherentes a ella. Incluso voy a ser un poco crítico en lo que vamos a hablar aquí. Dice un Midrash que hubo una mujer que se llamaba Timna, así se llamaba. Timna. Sí, Timna. Esa mujer quiso acercarse a la familia de Jacob y ellos no la dejaron pasar. ¿Qué pasó? Ella se casó con Ismael, con Esaf, y de ahí nació nada más y nada menos que Amalek. un enemigo acérrimo de Israel. ¿Entienden? No la dejaron entrar a la familia y miren lo que salió de ahí. ¿Entienden? Fíjense a dónde el fanatismo religioso conduce a la gente. Esas son huellas del fanatismo religioso. ¿Entienden? Por eso no se puede ser fanático, señores. Hay que ser abiertos. Hay que tener elevada la conciencia. Y no solo eso, hay midrash que todavía son mucho más fuertes que eso. Si ustedes creen que eso es fuerte, esa es la punta del iceberg. Esa es la punta del iceberg. El midrash se va todavía mucho más lejos. Dice que Yosef, cuando era virrey de Egipto, pudo haber elevado a los egipcios y se quedó callado. ¿Entiendes? Y de ahí vino ¿qué? La esclavitud. ¿Entiendes? La gente que tenía una persona elevada y se queda callado. Fíjense, eso lo dice el Midrash. Cuando esta familia ebria de Dios y aquellos que se unieron a su fe se extendió, aceptaron la Torá como su ley divina, tomaron posesión de la tierra a ellos prometida por el Señor del universo. En ese momento asumieron las características de una nación con una lengua común que vive en un territorio determinado, compartiendo un pasado y un destino comunes y ejerciendo los tributos de soberanía nacional. Conforme a su origen, los judíos siempre se consideraron por doquier como integrantes de una familia vasta, para ser más exactos y a menudo dispersa, mas a pesar de todo, una familia. O sea, hay judíos por todo el mundo, por todas partes. Pero hay algo que los une. Que es la Torá, la tradición, el Talmud, los Sidurín, etcétera, todo eso. La cultura en general, etcétera. Sigue diciendo, la pertenencia a esta familia queda determinada por la vía materna. Claro, eso es moderno. Antiguamente no existía eso. La razón que se decidió eso, ¿saben por qué fue? Porque los hombres, ustedes saben que son más promiscuos que las mujeres, por lo general. Y entonces no se sabía a veces si un hombre estaba con una mujer, dos mujeres, no se sabe. Ustedes saben que la poligamia fue prohibida en el siglo X. Rabí Gershon Ben Yehuda, le llamaban ¿verdad? El Meor Jacolá, la luz del exilio. Entonces no se sabía de quién era el hijo. Entonces se decidió que fuera la mujer. ¿Entiendes? Porque ya la mujer sí sabe a quién. Sí. La mujer sabe. Sí. Pero el hombre no.
El hombre no. Incluso nosotros mismos. Yo le pregunto, ¿cómo se llama su mamá? Y usted me va a decir, bueno, fulano de tal. Y su papá, fulano de tal. Pero usted le cree a su papá y a su mamá que ellos son sus padres. Pero usted no está seguro. ¿Y si a usted lo adoptaron? Así mismo. Cuando usted tenía un mes, 2 meses. Se han dado muchos casos. ¿Entiende? Sí. Entonces, ahí usted se da cuenta que todo el mundo en la vida tiene fe. Todo el mundo tiene fe en la vida. Hasta los ateos tienen fe. Porque ellos le besan la mano a su papá y a su mamá. Bendición, Sí, papá. sí. Bendición, mamá. ¿Y qué prueba tiene usted de que esa verdaderamente es su mamá y ese es su papá? ¿Dónde está la prueba? Usted le hizo un ADN, pero usted le cree. Claro. Usted le dice papi a su papá y le dice mami a su mamá. Pero le hicieron el ADN. Entonces, ¿cómo se llama eso? Fe. Usted tiene fe. Hay excepciones. ¿Eh? Parecido tan grande así. Que yo soy. Sí, pero hay 1 millón de gente que se parecen y no son nada. Yo vi un video una vez de un hombre que era idéntico, oiga bien, idéntico a George Bush. Usted sabe lo que es un tipo idéntico. Él salía a la calle y la gente se tiraba fotos con él. Porque pensaban que era. Porque de verdad la gente pensaba que él era George Bush. Tú sabes lo que es idéntico, un hombre igualito. Y yo vi un video y él salía a la calle y la gente, ¡hey, ve! Y 10,000 fotos. La gente quería tirarse con él. Porque el tipo era idéntico al presidente de los Estados Unidos. Idéntico. Al expresidente, sí. Usted sabe lo que óigame, usted lo, incluso a ellos lo pusieron a los dos y usted no identificaba cuál era el verdadero y cuál era el otro. Los gemelos son. Idéntico, Adrián, idéntico. Sin embargo, el tipo no tenía nada que ver con George Bush. La misma cara, el mismo tamaño, la misma forma de los cabellos, la misma forma de los ojos, la boca igual, todo, como si fueran gemelos. Ellos parecían gemelos, literalmente parecían gemelos. Literalmente parecían gemelos. Búsquenlo ahí en YouTube, ustedes van a encontrar el video. ¿Qué me acuerdo yo de eso? Eso hace como 10 años, 15 años que yo vi eso. Además, George Bush era presidente de los años 2000, ¿no? Sí, Por allá. 2000 y algo. Se llama el presidente. No ¿Eh? el papá, el hijo. George Bush. Ajá. Fue Al en los 2000. expresidente. Pero el papá fue en 1988, 89, 90. Ya dejé George de eso Bush. por ahorita. Se llamaban igual, lo que pasa es que uno era W. Ajá. Y el otro no tenía la W y era hijo. Y él era un tipo normal, el hombre. Un tipo normal, común y corriente. Lo único es, que él salía a la calle y la gente tiraba pira foto con él. Porque, Para decir que se tiraron una foto con el presidente. sí, porque era igual. Pero era mentira, que él no era él no es presidente de nada. Tenía un parecido muy grande. Pero el parecido era, mira, Sí. increíble, de verdad. Son cosas que suceden. Sí. Increíble el parecido. Porque Sin lo embargo- lo podían utilizar como el doble. Sin embargo, En una nacen película, ¿cómo que se la llama? vida del presidente. Mellizos y no se parecen. No se parece. No, cierto. nada. Nacen mellizos y no se parecen. Eso es verdad. Y usted la gente dice, que ese es mellizo. Que no se parecen en nada. Y son hijos del mismo de la misma madre y del mismo padre. Incluso hay hermanos que se parecen más que los propios mellizos. Cierto. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Cierto, Sí. cierto. Hermanos nacieron en épocas diferentes, Diferentes. 1 año, 2 años de diferencia. Se parecen más que los mellizos. que mellizos. Ya se dan cuenta. Entonces, la pertenencia a esta familia queda determinada por la vía materna. El niño de toda mujer judía es considerado un miembro de la misma. Claro, pues la conversión también. Sí. El fenómeno de la conversión. Olvídense de eso, de que el judaísmo es una etnia. No, eso no existe. No hay raza pura, señores, en el mundo. Mucho menos la judía. Con toda la dispersión que ha habido en el mundo. Y el fenómeno de la conversión al judaísmo siempre ha existido. La pregunta es, ¿cuándo no ha existido el fenómeno de la conversión? Siempre ha existido. Incluso la historia bíblica tiene 1 millón de conversos por donde quiera. No hay raza pura. Olvídese de eso. El niño de toda mujer judía es judío, es considerado como un miembro de la misma. Mas, dicha pertenencia nunca estuvo limitada por el nacimiento.
En todo momento estuvo abierta para todos aquellos que aceptaron compartir su fe y que de esta manera fueron prohijados por ella. Así, el convertido al judaísmo no solo se asocia con los hijos de Israel en la práctica religiosa, sino que a través de ella el prosélito se convierte en un hijo de Israel, pleno partícipe de su legado y sus privilegios. O sea, un converso es igual, es lo mismo. En la época de un rabino que se llamaba Abraham Zacuto, hubo una vez un rabino que se llamaba así, Abraham Zacuto. Déjame ver de qué año era. El rabino Abraham Zacuto. ¿Cómo fue? Abraham Zacuto. Muy bonito ahí, muy hermoso. Excelencia, gracias, mi amor. Bueno. Mírenlo aquí. Abraham Zacuto. Abraham Zacuto, un destacado astrónomo, oiga bien, un destacado astrónomo, matemático, astrólogo e historiador judío. Nació nacido en 1452 en Salamanca, España, y falleció en el año 1515 en Damasco, Siria. Zacuto es conocido por sus contribuciones a la astronomía, por su obra histórica. En la época de este sabio, hubo una mujer que se convirtió al judaísmo. Y una semana antes de hacer la conversión, ella se murió. Una semana antes de hacer la conversión, ella murió. Y ese rabino, que era testigo de que esa mujer verdaderamente quería, sí, que lo había hecho de corazón, tenía buenos sentimientos, etcétera. Él la enterró en el cementerio judío a ella. Wow, o sea, la dio por judía. La dio por judía. Aunque no hubiera practicado nada. No, sí había practicado, pero que una semana antes de la conversión, ella se murió. Ya. Y la enterraron en el cementerio judío. ¿Sabes lo que es? Eso es totalmente... La honraron. La honraron. Sí, ¿Por qué? Porque ella, su vida, ya su corazón, ya estaba transformado. Porque la conversión es el acto público, ¿entiendes? Pero la verdadera conversión, ¿dónde que está? En el interior de la persona, ¿entiendes? Entonces dice, en todo momento estuvo abierta para todos aquellos que aceptaron compartir su fe y de esta manera fueron prohijados por ella. Así, en la práctica religiosa, sino solo a través de ella, el prosélito se convierte en un hijo de Israel pleno, partícipe de su legado y sus privilegios, asumiendo también sus cargas y tribulaciones. Al aceptar la fe judía, el prosélito se incorpora al pueblo o a la nación judía a cumplir con los preceptos religiosos del presente y al asumir la misión espiritual del futuro, se une al pasado colectivo. ¿Se dan cuenta de lo interesante que está este libro? Este libro está a otro nivel. Este libro está a otro nivel. Oye, si bien la inclinación natural de cada familia tiende a la exclusividad y al cuidado de sus propios intereses, esa familia peculiar nunca fue exclusivista. En épocas de persecución, se vio más de una vez obligada a aislarse como medio de autodefensa, pero generalmente se volvió al exterior y abrazó la totalidad del mundo. Cuando se erigió el santuario central en Jerusalén, los judíos lo consideraron una casa de oración para todos los pueblos, como dice Isayahu, capítulo 56, versículo 7. Casa de Gilel es una casa de oración para todo el que quiera acercarse a esta comunidad. Aquí, señores, entiendan esto. Aquí no hay etiqueta ni hay protocolo. Aquí todo el que quiera venir aquí, que venga. Nosotros no vamos a salir a buscar a nadie. Nosotros no vamos a salir a buscar a nadie. Tampoco vamos a salir a evangelizar ni a proselitar a nadie. Ahora, el que venga le damos la bienvenida.
¿Sí o no? Venga, libremente. Claro. Yo tengo un amigo que yo le comenté de la comunidad y a él le nació decir, yo quiero conocerla, llévame. Eso es lo que yo considero Ajá. un buen ¿Me ejemplo. entiendes? Pero es él que se está invitando, ¿eh? Claro. Se está invitando él. Nadie le está diciendo, no, ven, no. El que venga, le damos la bienvenida. ¿Le gusta el judaísmo? Venga, comparta con nosotros, gócese, pásela bien. Y quiere formar parte de la comunidad. También, bienvenido sea. Aquí no hay etiqueta, no hay protocolo, no. Él, venga. La Torah tiene más fuerza que todos nosotros juntos. No, pero es que él mismo va, en la medida que entre en contacto con la Torah, eso mismo lo va a mantener, va a ser como el imán que lo va a mantener interesado. Totalmente. Entonces también lo dijo el rey Salomón, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 41. Dijo que esta casa, este santuario, todo el que venga, incluso el converso, el extranjero, ¿entiendes? Paradójicamente, al acentuar su peculiaridad, sigan la lectura conmigo, sigan la lectura. Paradójicamente, al aceptar su peculiaridad, estoy en la página 8, en el último párrafo. Paradójicamente, al aceptar su peculiaridad, esta familia singular reflejó la forma más notable de universalismo. El universalismo que caracteriza la fe de Israel se refleja no solo en sus formulaciones teológicas y en sus visiones del futuro. Escuche bien, la fe de Israel, ¿qué es lo que dice ahí? No se caracteriza solo en sus formulaciones teológicas y en sus visiones del futuro. Señores, nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro. ¿Entiende? Sino en la composición misma de su pueblo. Este pueblo aparentemente, entre comillas, lo ven como dicen, exclusivista, entre comillas, Sí, exclusivista. como lo ven de afuera. Sí, porque eso son mitologías, ¿eh? Eso son mitologías. Siempre ha habido entrada al pueblo de Israel, siempre ha existido eso. Ahora, hay 2 o 3 por ahí que son exclusivistas, que converso, que yo no me junto. Sigan ese. Con el Eterno. Sí, que vayan con el Eterno. Bendiga y le guarde. Ujú. El Eterno le bendiga y le guarde para allá. Incluye personas con distintas tonalidades de piel. Ese es otro mito. La gente piensa que los judíos son blancos. No. ¿Dónde sacaron eso? No. Eso. ¿Ustedes creen que como es El el clima de Israel no es para que haya gente blanco? No, jamás. Óigame, en Israel cuando hace calor, cuando hace calor, La gente pone negra. es prieto que le... Sí. Ay, Que su piel natural, Así mismo. su color natural de ellos blanco. Hay blancos ahora Allá por son blancos lo que tú todos. no, acabas de son decir, rusos, son alemanes, que son de ¿entiendes? descendencia De judía. la Rusos, diáspora, alemanes, que yo no, qué. y también de la influencia que tuvieron los judíos porque ellos se dispersaron por el Claro, mundo. claro, totalmente. Dice, oigan bien, aparentemente exclusivista, incluye personas con distintas tonalidades de piel, de lo más pálido a lo más oscuros, Cierto. y con una vasta gama de pluralidad cultural. Así mismo. A pesar de sus facetas múltiples y de los diversos lenguajes que hablan, los judíos se consideran emparentados entre sí, verdaderos hermanos procedentes de una familia semítica común. Aunque en principio es la religión el factor primordial de unión, los neófitos se admiten en la colectividad sobre la base de la religión, ¿entiendes? Claro. Los neófitos dicen, no, que la religión, no, aguántate, la religión no lo es todo. Así mismo. El sentimiento, dice, el sentimiento de parentesco es muy fuerte. Este misterio se vuelve más profundo todavía si tomamos en cuenta que incluso judíos que se rebelan contra la fe y descartan las creencias y prácticas religiosas siguen considerados judíos y generalmente se sienten unidos a él por los lazos del parentesco. Claro. Aunque no guarden nada, aunque no suelven nada, como quiera. Cierto. Son parte del pueblo. Este sentimiento de pertenencia que se manifiesta en el pueblo judío es más una experiencia mística que un fenómeno racional. Exacto. Quizás sea, claro, porque como usted explica, que una gente que sea ateo se sienta tan judío como cualquier otro judío. Claro. O sea, es una experiencia mística en cierta forma. Exacto. ¿Entiendes? Quizás sea una de las razones que explican
¿Por qué los judíos no pudieron ser ubicados en las categorías utilizadas por los sociólogos e historiadores para definir las naciones, razas, religiones y otros grupos humanos? Los que escribieron enciclopedias y libros de historias tenían en la mente, escuchen bien, tenían en la mente religión y persona. Religión y persona. ¿Qué tenían en la mente? Cristianismo y gente. Entonces, basado con esa mentalidad dual, dijeron judío, religión judía y judíos. Sin embargo, tú no puedes dividir judío y creencia. No se puede diseccionar. Tú no lo puedes diseccionar. Porque la fe judía, la emuná judía, es ser judío. ¿Entiendes? Son cosas que tú no las puedes dividir. ¿Entiendes? Como ellos tenían, miren qué es lo que pasa. Cuando se formó el cristianismo en Roma, antes de esa época, un dato interesante, escuchen esto. Antes de esa época, cada país tenía su Dios, su religión, su ejército y su identidad. Cada uno por separado, ¿verdad? Cada uno. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se forma el cristianismo en Roma, el cristianismo empieza a esparcirse por el mundo a base de ¿qué? De conquista. Sí. Entonces, ¿qué implica eso? Que una vez que el Imperio Romano va conquistando tierras, va imponiendo su religión a gente que no eran de esa religión. ¿Entiende ya? Porque ellos eran imperialistas. Sí, exactamente, imperialistas. Entonces, ¿qué pasa? Un pueblo que no tiene nada que ver con una religión, entonces el cristianismo empezó a romper las barreras geográficas y territoriales de que cada pueblo tenía una creencia independiente, de un Dios independiente, de una creencia independiente de otro pueblo, pero que esa creencia estaba ajustada al crecimiento, a la naturalidad, a la esencia de ese grupo. Pero entonces el cristianismo rompe todo eso y va conquistando. Eso mismo hicieron los árabes. El imperio árabe fue conquistando todo y barriendo con todo. Y donde llegaban, mataban gente todos. Y lo que quedaban, el Islam, el cristianismo igual. Y barrían con todo. Y donde la religión cristiana. ¿Entiendes? ¿Cómo llegó el cristianismo aquí a este país? ¿Por qué esta ciudad se llama Santo Domingo? Masacrando los cristianos. ¿Entiendes? Primero por el accidente de Colón, porque él creía en la India que iba. ¿Por qué este país se llama Santo Domingo? O sea, esta ciudad. Porque fue así que llegó el monje dominico, Santo Domingo. Llegaron aquí y ellos dijeron, tienen dos opciones. O se convierten o fuin. ¿Saben dónde está la prueba de eso? Vayan a la catedral que está en el Conde. Ajá. El Parque Colón. Sí, Parque Colón. ¿Dónde están todas las palomas? ¿Dónde están las palomas ahí? Sí, Parque Ajá, Colón. ¿cómo que se llama ese parque? Parque Colón. Exactamente. Pero, Encima de la catedral ahí están los guerreros. En un lado tienen la espada y en el otro lado tienen la Biblia. Oh, pero es que está La estatua está ahí, ellos la tienen en la mano. Oye, pero ellos se ¿Entiendes? enorgullecen de haber hecho esa pechoría. ¿Entiendes? Eso está ahí, esa es la prueba. Qué barbaridad. Entonces, ¿Entiendes? El catolicismo, entonces el cristianismo es más fuerte que el catolicismo. Porque el catolicismo. Creo que eso es lo mismo. Que es lo mismo. No, es que es lo Pero- mismo. No, lo que pasa Eso que es lo mismo. Oye, cuando yo estaba pequeño, mira, yo siempre escuché por el catolicismo, ¿sabes? Porque nací en Ciudad Nueva ahí, Ciudad Iglesia Colonial. Católica, Apostólica, Me crié. Romana. Sí, nunca oí al cristianismo, nunca. Desde que estaba un niño y joven todavía, el cristianismo no existía, o sea, yo no lo oía, yo estaba ahí en el área. Sí, Parece pero que vimos a difundir. Máximo, el cristianismo llegó aquí en el siglo XV. Sí. Con la Usted llegada está de hablando, Colón. usted está oyendo de qué Sí, época yo estoy hablando. Pero yo Yo estoy hablando del siglo XV, Pero yo no lo oí. 1492. Ni en la escuela, ni fuera, ni en la calle. Todos nosotros, la juventud y todo el mundo era católico. Claro. La palabra cristianismo no existía, exacto. Yo soy No, que católico y cristiano es lo Es mismo. lo mismo, pero La- Mire, no se escuche dan a bien, conocer la nunca. verdadera religión cristiana
la verdadera. ¿Es cuál? La Iglesia Católica es la verdadera iglesia cristiana. Y eso nadie se lo puede quitar a la Iglesia No, Católica. pero lo aprendí de ti, tú me lo hablaste y me lo dijiste, yo no lo sabía hasta que yo no llegué. La verdadera, los otros son son, escuche, los otros son protestantes del catolicismo. también. ¿Entiende? O sea, todo- Entonces los católicos son la verdadera iglesia. La verdadera iglesia cristiana es la católica. Y eso por mucho que hablen y por mucho que digan y que por mucho que... La verdadera iglesia cristiana Sí. es la iglesia católica. Hermano, Y eso una cosa. nadie lo va a cambiar. Una sola cosa, porque sí, porque Entiendo. a mí me toca en la publicación que voy a hacer en el ensayo, a una aportación en cuanto a eso. Porque eso que tú dices... Breve, es breve, totalmente- Ariel, que es tengo que seguir. totalmente así, solamente Sí. decirte que originalmente no tenía, o sea, el movimiento en torno al líder de masa, no religioso, porque él no pretendía fundar una religión, es lo que yo quiero decir. Que aquel que tienen como baluarte del cristianismo, que es a Jesucristo, no pretendía crear una religión. Ellos crearon un sistema Sí, lo saben. religioso y político, pero él no así, no fue esa su intención en la vida. Ni él dejó a sus apóstoles para eso. Bueno, eso es todo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a terminar aquí entonces. Ya. Sí, déjeme leer este párrafo para terminar. Dice, este párrafo dice, tampoco son únicamente una religión o una nación, aun cuando lo sean de acuerdo a las definiciones comunes de los términos religión o nación. Claro, el pueblo judío no se considera a sí mismo una religión. No, Son las otras gente que dicen que es una religión. Que lo tilda. ¿Entiendes? Pero el judío a sí mismo, o sea, ¿qué dicen los judíos de a sí mismo? No se considera una religión. Ahora, las otras gente pueden decir lo que quieran, eso no importa. El problema es resuelto generalmente utilizando el término pueblo, una vez en vez de religión o nación. La dificultad para definir al pueblo judío se debe en parte a su peculiaridad. Se trata de una singularidad que, de acuerdo al creyente, fue establecida permanentemente por la voluntad divina. Dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Verdad? Y no dice religión, No. dice nación santa. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Sí. Bueno, mira, termina la página 9. Dice, en una oportunidad el pueblo judío fue definido en estos términos poéticos. Hay un río en el océano, las sequías más terribles no lo consumen, ni las inundaciones más devastadoras lo desbordan. Su fuente está en el Golfo de México y su desembocadura en el Océano Ártico. Es la corriente del Golfo. No existe en el mundo otra corriente más majestuosa, más rápida que el Mississippi y que el Amazonas. Y su volumen es 1000 veces mayor. Las aguas de esta corriente, a la altura de las costas de Carolina, son un azul. Pero está largo. Vamos a dejarlo ahí, la página 9. Y ya el próximo sábado seguimos con la página 10. Y ya ustedes saben, impriman su material, que tenemos mucho que recorrer aquí en este libro. Excelente. Sí. No sé si tú tienes algo para aportar, y Robert. No estoy aportando. Bueno, ya va a ser... No, si no tienes también. Bueno, Si tienes. Para la cuestión yo del libro. yo tenía un menudo ahí, se lo di Está bien, no hay problema. ¿cómo que se llama? Ok, porque